Hola, buenos días. Mi nombre es David García Rodríguez Izquierdo. Soy profesor de la Universidad de Cádiz, en el Departamento de Filología Francesa e Inglesa. Yo tengo el gusto de presentarles este estudio llamado El diseño y adaptación de materiales en la metodología AICLE, estrategias de andamiaje y mediación para el aprendizaje de contenidos. Vamos a pasar primero, lógicamente, a lo que es la introducción. Bien, el bilingüismo educativo y el enfoque AICLE. Bien, para comprender el alcance de nuestra propuesta es imperativo recordar la verdadera esencia del enfoque AICLE. Como bien señalan los doctores David Marsh y Víctor Pavón, la educación bilingüe no consiste en traducir contenidos al inglés, sino en utilizar la lengua extranjera como vehículo activo para acceder al conocimiento conceptual. En ese sentido, la asimilación del currículum no debe verse comprometida por la barrera idiomática. Un buen material de aprendizaje debe potenciar lo que Van der Kraai define como los beneficios cognitivos superiores de la metodología, la flexibilidad de uso, el procesamiento abstracto y la conciencia metalingüística avanzada. No obstante, esto solo ocurre si el material didáctico está diseñado desde una perspectiva de andamiaje explícito. Eh, vale, nuestra propuesta se asienta sobre dos pilares teóricos fundamentales. Por un lado, los 7 principios de diseño de Ball, ¿vale? Quien nos recuerda que el centro metodológico del aula AICLE es la tarea activa y no el texto pasivo. El material debe mediar la dificultad del input para liberar recursos cognitivos en el alumnado y facilitar el output. Por otro lado, implementamos el célebre tríptico del lenguaje de Docol, una taxonomía indispensable para diseñar materiales exitosos. Debemos diferenciar y andamiar de forma separada. 1. El lenguaje del aprendizaje, el vocabulario técnico de la disciplina. 2. El lenguaje para el aprendizaje, las estructuras funcionales que permiten al alumnado debatir, argumentar y cooperar. Y 3. El lenguaje a través del aprendizaje, el desarrollo lingüístico imprevisto que emerge durante la tarea. Vamos a pasar ahora a los objetivos. Bien, bajo esta premisa teórica, los objetivos cardinales de este estudio empírico fueron: en primer lugar, analizar el uso real que los docentes hacen de los recursos didácticos de lengua bilingüe. En segundo, en segundo lugar, evaluar la idoneidad y adaptabilidad comunicativa de dichos materiales para fomentar la interacción del alumnado. Tercero, identificar las barreras de mediación que limitan la producción oral en la L2. Y por último, proponer pautas concretas de innovación basadas en el uso estratégico de la tecnología. Vamos a pasar ahora a la metodología que hemos llevado a cabo en este estudio. Bien, para dar respuesta a estos objetivos, implementamos un diseño de investigación mixto, descriptivo y cuantitativo. Trabajamos con una muestra de 150 estudiantes de asignaturas no lingüísticas en centros bilingües de la provincia de Cádiz. Recogimos los datos primarios mediante cuestionarios psicométricos estructurados bajo escala de Likert y preguntas abiertas interpretadas mediante codificación inductiva. La triangulación sistemática de estos datos nos permitió constatar la tipología de materiales utilizados con la percepción real de motivación y competencia oral de nuestros docentes. Ahora vamos a pasar a los resultados. Bien, eh, mm, el análisis de frecuencia cuantitativa nos devela un primer dato de enorme calado. Los dos recursos más utilizados en el aula bilingüe son las páginas web y los materiales de creación propia, con un pico de coincidencia idéntico. En cambio, los libros de textos bilingües y el material multimedia de editorial quedan relegados a frecuencias significativamente inferiores. ¿Qué nos dice esta distribución? Nos indica, en primer lugar, que existe una profunda brecha de idoneidad en el mercado editorial. El docente AICLE se ve obligado a asumir una insostenible sobrecarga de trabajo para adaptar, diseñar y fabricar de forma autónoma sus propios materiales para adaptarlos al aula, debido a que el libro de texto
carece de la flexibilidad y la adaptabilidad comunicativa necesarias. Es bastante importante esto porque bajo nuestro punto de vista, nos tenemos que adaptar. Es decir, cada vez que cerramos un, cada vez que nos enfrentamos a un aula, tenemos tantos niveles diferentes, tenemos lo que necesitamos, atención a la diversidad y demás, y tenemos que adaptar todos esos materiales que, lógicamente, no se reflejan en el libro de texto. Em, el dilema de la adaptación. Vale, pues este desajuste que podéis ver, como podéis comprobar en esta diapositiva, se clarifica al analizar las dimensiones de adaptación del material. El 57,8% de la muestra afirma tajantemente que los materiales normales, ordinarios, no se adaptan a las necesidades comunicativas de las aulas. Pero peor aún, un 56,3% percibe que las fichas de uso fomentan la L1 en lugar de incentivar la comunicación activa en inglés. Al carecer de un andamiaje discursivo explícito, el material estático obliga al alumno a recurrir a la L1 para resolver la tarea. Solo un residual 2,8% de los encuestados valora que el material editorial como altamente favorable para el desarrollo de la oralidad, evidenciando un vacío estructural de diseño. Perdón, he dicho 2,8 y me refería a un 45%. Disculpar. Pasamos ahora a la inactividad oral frente a las técnicas de interés, ¿vale? A los temas de interés, perdón, eso es un error, temas de interés, disculpad. Eh, Esta situación nos conduce a lo que hemos denominado la paradoja del material. Si observamos los datos, el 59,2% del alumnado valora muy positivamente las temáticas de material, considerándolas interesantes y atractivas. Sin embargo, cuando analizamos la práctica oral derivada de estos temas, constatamos un escenario preocupante. Un 67,6% afirma que los debates en clase se realizan de forma esporádica y casi una cuarta parte, el 23,9%, confiesa que nunca se realizan. Los docentes señalan que el bajo nivel de idioma en el alumnado presente, un 73,3% de las respuestas, actúa como un muro infranqueable que el material tradicional no es capaz de andamiar. La voz de los estudiantes confirma esta brecha motivacional con respecto a los formatos. El 56,3% de los mismos, de los alumnos, manifiesta abiertamente que los materiales impresos tradicionales utilizados rutinariamente son estáticos, repetitivos y desconectados de su realidad, provocando apatía y desinterés. En un marcado contraste, la mediación digital goza de una aceptación masiva. El 85,4% de los discentes considera que los recursos interactivos digitales son los más útiles para motivarles y un 74,2% califica de excelente la inclusión de simuladores, animaciones y vídeos interactivos en su proceso de aprendizaje. En esta diapositiva vamos a ver qué funciona y qué no funciona. Vale, la codificación cualitativa de las respuestas de los estudiantes nos ha permitido trazar una frontera nítida sobre la utilidad percibida de los recursos. En la columna del éxito, los estudiantes valoran de forma prioritaria el vídeo interactivo con input nativo, por asociar la pronunciación real con el contexto, los juegos interactivos y los cuestionarios gamificados que reducen drásticamente el filtro afectivo de Caption y las plataformas de creación digital autónoma. En el extremo edificante del otro extremo señalan sin paliativos al libro de texto como algo totalmente estático, a las fichas impresas que son completamente monótonas, que fomentan la escritura pasiva individual y a las canciones que están completamente descontextualizadas. Vamos a pasar ahora a las conclusiones. Bien, de este estudio de caso derivamos tres conclusiones esenciales para la innovación en el diseño de materiales bilingües. Primero, debemos reemplazar progresivamente los materiales impresos tradicionales por recursos dinámicos, flexibles y adaptativos que alivien la sobrecarga del profesorado. Segundo, es urgente andamiar de forma separada la materia y el lenguaje. Si la principal barrera declarada es el nivel de inglés del alumnado,
El material debe incorporar de forma explícita plantillas de interacción discursiva, el tríptico de Coyle, para guiar el debate y vencer al miedo a la oralidad. Y tercero, la innovación de materiales debe fundamentarse en la sinergia entre el constructivismo social, el enfoque por tareas y las herramientas digitales. Los materiales bilingües del futuro deben ser, por definición, interactivos y siempre cooperativos. En esta diapositiva quiero concluir invitando a la reflexión de que la internacionalización y la mejora de las aulas bilingües no depende de mayores exigencias de contenido, sino de mejores andamios metodológicos facilitados por materiales innovadores. Y quedo a su entera disposición para responder cualquier tipo de preguntas, cuestiones que consideren oportunas. Muchísimas gracias por su atención y buenos días.